Y vamos a leer el verso 25, creo que ya está ahí, ¿no? Bueno, esperemos que lo coloquen. Hebreos 10, 25. Me avisan cuando esté ahí. ¿Ya? Muy bien. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Cuál día? ¿De qué día está hablando ahí? Del día de la venida del Señor. O sea que en el contexto, el escritor a los Hebreos dice que en el fin del tiempo, antes del regreso del Señor, habrá desobediencia. La gente no se va a congregar y lo tendrán por costumbre. Y nos manda a que nos exhortemos, a que tú le digas a la persona que no se congrega: oye, congrégate, es importante. Dios prometió enviar vida, sanidad. Mire que tú no vives en tu casa lo que vives aquí. Otras experiencias. Yo, las personas que me dicen: pastor, a mí me cuesta orar, me cuesta muchas cosas, yo no sé cómo hacer, yo quisiera que todo lo que pasa en la iglesia pasara en casa. Pero es que una es la unción de aquí y otra es la unción de allá. Pero cuando tú vienes aquí y solamente con levantar tus manos empieza el Señor a tocarte, y muchos de ustedes quisieran que eso pasara también en casa. Porque la bendición que Dios envía sobre su pueblo cuando están congregados es distinta. Por eso no existen llaneros solitarios que dicen: yo creo en Dios a mi manera. Dios está conmigo y Dios está aquí, está en mi casa y está en todo lado. Eso es una verdad a medias, porque sí es verdad que Dios es omnipresente, pero Él también dio órdenes, mandatos. Y eso que Él dice, hay que hacerlo. Por eso cuando nosotros hablamos del Señor, cuando nosotros decimos que Jesús es el Señor, es porque es el Señor. Y el que manda es Él. Por eso es el Señor. Entonces, cuando nosotros decimos Él es el Señor, quiere decir que nosotros nos vamos a sujetar a Él porque Él nos ama. Y todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos aconseja es bueno. Amén. Pero este fenómeno, porque se me hace raro, yo no sé la gente por qué no se congrega. Yo no estoy hablando a la iglesia, estoy hablando a toda la iglesia de Cristo en general, a todos los que me puedan ver, así sean diferido. ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué vacilas? Porque hay cosas más importantes cuando se estableció que el domingo es el día del Señor. El domingo es un festivo casi en todo el planeta por causa de la resurrección de Cristo. Entonces, por eso el domingo es el día del Señor. No es el día del fútbol, ni el día de trabajar, ni el día del paseo. Es el día del Señor. Después de que hayamos venido a la iglesia, podemos hacer otras actividades, pero primero, el Señor. Si tú vienes o no vienes,
Dios sigue siendo Dios. El que nos perdimos esa bendición fuimos nosotros. Nos conviene a nosotros. Mira todo lo que pasó hoy. Mira las palabras que se dieron, la sanidad. Y si no hubieras venido, Dios me las hubiera dicho en otro lugar o en otro momento. Tal vez no. Entonces es muy importante que podamos entender como iglesia que si el Señor dice no, no es tal vez, no es opcional. ¿Cómo empieza el versículo? No. Y no es no. Pero algunos ya lo tienen por costumbre. Utilizamos a Dios porque esa es la palabra correcta, utilizarlo. Yo conozco, creo que tú también, personas que vienen al Señor cuando lo necesitan, cuando están enfermos, cuando están pasando una crisis. Pero mientras ellos estén bien, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? Entonces solo cuando están pasando una crisis, solo cuando están pasando un momento difícil, ahí sí corremos a la casa de Dios a pedir ayuda. Dios mío, pero es que no se nos puede convertir en el Dios bombero. Solamente cuando hay una emergencia, entonces lo buscamos. Eso no debe ser así. Yo creo que una de las prioridades para venir a la casa de Dios es para dar gracias, no solamente para pedir. Mira todo lo que Dios ha hecho. Pastor, pero falta. Sí, claro que falta, pero ya lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho es suficiente para venir y dar gracias. Entonces es el tiempo, bueno, siempre ha sido igual, pero digamos que en este último tiempo, que llames al hermano que no se congregue y le digas: oye, no hay llaneros solitarios, no es cada mes, no es cada 3 meses. Yo tengo ovejas acá que vienen cada año, el Viernes Santo. ¿Serio? Yo ya sé que ellos vienen el Viernes Santo. Imagínense donde no vengan un Viernes Santo, ya son 2 años. Parece chistoso, pero es verdad. Yo digo, ¿y estas personas de qué viven? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo es eso? Entonces yo quiero que entiendas algo. Congrégate. No te dejes de congregar. Punto 2. La Biblia dice que cuando nosotros buscamos personas para el servicio, para cosas delicadas, la palabra dice que debemos buscar personas que sean fieles e idóneas. Fieles e idóneas. Entonces, cuando Dios te da una palabra a ti, cuando Dios le da una palabra a tus hijos o a tus nietos, de algo grande, porque Dios tiene cosas grandes con todos. Dios no hace excepción de personas. Dios tiene cuidado de todos, nos ama a todos y todos somos importantes para Él. O sea que Dios tiene cosas grandes
con todos. Amén. Pero para poder ejercer, dice que debemos buscar gente que sea fiel e idónea. ¿Cómo así? O sea, primero la fidelidad. Porque usted le puede enseñar un oficio a cualquiera, usted le puede enseñar a tocar piano a cualquiera, pero la fidelidad está en el corazón. Eso no se lo puede enseñar nadie. Entonces, para las cosas grandes de Dios, Dios solamente va a usar gente fiel. Di conmigo, fiel. Hace 20 años atrás, la iglesia no era así como ahora. Cuando yo me convertí al Señor, la iglesia quedaba en el centro de Bogotá, segunda con décima. Eso no es un lugar donde hayan edificios, casas, no. Eso es Las Cruces, imagínense. Y la iglesia tenía una capacidad para 17,000 personas. Y un domingo se hacían 4 servicios, 4 cultos. Y comenzaban la mañana, salían, eso se llenaba. Y luego salían, eran 8 puertas para poder evacuar, 8 puertas para evacuar. Y salían y ya estaban, y se volvía a llenar. Terminaba ese servicio y salían y entraba la otra. Todo el día la gente se congregaba. La gente allá teníamos que pagar pasaje para ir y para devolvernos. Habían cultos todos los días y todos los días iba muchísima gente. Todos los días a las 7 había servicio. Todos los días en la mañana había ayuno y todo el tiempo había gente. Era gente fiel. Y nosotros teníamos un grupo que lo pastoreaba el pastor Enrique Gómez y en segundo lugar el pastor Miguel Lenguas, que era el pastor de jóvenes, pero siempre nos predicaba el pastor Enrique. Y él nos decía, escúchame bien, él nos decía, sean fieles y abnegados. Yo decía, esa palabra abnegado yo nunca la entendí. Yo decía, ¿por qué él nos repite tantas veces lo mismo? Sean fieles, sean abnegados, no se muevan, no brinquen de aquí para allá, de allá para acá, sean fieles. Y nos predicaba a los jóvenes, digamos, en esa época yo todavía era joven. Pero a mí me causaba mucha curiosidad porque él repetía constantemente lo de la fidelidad. Y resulta que de esa generación se levantaron, estoy delante de Dios, no los estoy diciendo mentiras, por lo menos unas 30 parejas de pastores jóvenes. O sea, del grupo que era muy pequeño que nosotros teníamos. Hoy en día yo los veo en la televisión, los veo, hay unos que están en Chile, otros están en Argentina, otros están aquí en Bogotá. Ocasionalmente me los he encontrado del mismo grupo de nosotros. Más o menos unas 30 parejas de pastores y evangelistas y misioneros. Y entonces ahora que he madurado, puedo entender por qué Él nos decía, sean fieles, porque Dios solo trabaja con gente fiel. Hoy en día da pena, muchachos.
La gente sale de la iglesia pero no a ejercer nada, a destruir. Ya no se ve eso, que la gente, Dios los envíe y haga cosas, eso ya no se ve. La gente pasa el tiempo y lo que hacen es dañarse, porque no se congregan, porque no son fieles, porque se cansan, porque dicen, pero es que yo no sé qué pasa, porque estás en proceso. Dios solo trabaja con gente que ha sido procesada. Dios llamó a Moisés desde antes de que naciera, le guardó la vida porque estaban matando todos los niños. Escúchame lo que te voy a decir, todos los bebés, hombres, los estaban matando. Esa era la orden de Faraón. Y entonces a alguien se le ocurrió colocar una cesta, llenarla de brea y colocar el bebé y soltarlo. Y más adelante lo encontró la hija de Faraón y lo adoptó. Y Dios le salvó la vida. Y se crió como un príncipe. 40 años. Ese era el proceso de Moisés. 40 años como príncipe. Luego cometió un error, le tocó salir huyendo de Egipto y duró 40 años, otros 40 años pastoreando las ovejas de su suegro, porque ni siquiera eran de él. ¿Cuántos fueron los años de proceso de Moisés? 80. A los 80 años Dios se le aparece en una zarza y le dice: tú eres el libertador de mi pueblo, irás y los sacarás de la esclavitud con mano fuerte. Y ustedes conocen todas las plagas de Egipto y todo eso, porque Dios solo trabaja con gente procesada. Por eso cuando tú brincas de aquí para allá, nunca verás nada. Sé fiel donde Dios te puso, sé fiel hasta que Él mismo te diga: esta es la hora. No te muevas, no hagas cosas raras, congrégate, sé fiel. ¿Cuándo lo vamos a entender? Pastor, Dios me prometió esto y aquello y aquello, y a mí me da risa. Yo digo, pero ni siquiera se congrega, ni siquiera uno lo ve por ahí de vez en cuando. Y ¿tú crees que Dios va a hacer algo? No, pero es que Él lo prometió. No, sí, claro que Él lo prometió, pero todo tiene cláusulas. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando uno hace un contrato hay unas cláusulas? Y si alguna parte incumple, el otro no está obligado a cumplir. Si tú crees que puedes hacer lo que quieras y que Dios tiene que cumplirte, eso no es cierto. Tienes que ser fiel, fiel. 17 años tenía José, 17 años. Y sus hermanos lo iban a matar. ¿Por qué? Porque Dios le dio unos sueños. Y esos sueños significaban que él iba a ser un hombre muy poderoso y que sus hermanos mayores, porque él era el menor, se iban a doblar delante de él. Esos fueron los sueños. Y como era un peladito de 17 años, fue y le contó esos sueños a sus hermanos, a su papá, y por eso lo detestaban. Y lo iban a matar. Pero Dios le guardó la vida, lo tiraron en una cisterna, sus hermanos, y luego lo vendieron como esclavo a los 17 años. A los 30 años, después de haber sido esclavo en Egipto, después de haber servido a Potifar, después de haber sido acusado de una violación que él jamás cometió, porque él se guardó, pero lo acusó la esposa de Potifar.
lo metieron a la cárcel injustamente. Y en la cárcel duró más o menos unos 7, 8 años. Pero José tenía un don, que era la interpretación de sueños. Y un día Faraón, el rey del mundo, tuvo 2 sueños. Y ustedes los conocen, los de las vacas gordas, y luego las vacas flacas que se comieron a las gordas, pero que parecía que no se las hubieran comido, y luego el trigo y el trigo que estaba asolado. Esos 2 sueños tuvo Faraón, pero los tenía constantemente, y lo atormentaban, no lo dejaban dormir. Y entonces el copero del rey, que había estado en la prisión y que José le había interpretado un sueño que él había tenido y se cumplió tal cual, lo mismo que el sueño del panadero, le dijo que había un joven en la cárcel que podía interpretar ese sueño. Y lo llamó, lo puso delante de él, le contó los sueños y José se los interpretó al pie de la letra. Y dijo Faraón: ¿dónde hallaremos un hombre como este, en el cual está el Espíritu de Dios? O sea que todo lo que José había vivido era un proceso de fidelidad, donde él tenía que demostrarle a Dios que él era de una sola pieza, que lo amaba en las buenas, cuando era el hijo consentido de su papá, y en las malas, y de la cárcel al poder, porque dijo Faraón: tú vas a gobernar todo Egipto, nadie moverá una mano ni un pie si no es porque tú lo digas. Cosas grandes Dios tiene para ti, pero sé fiel hasta la muerte. Entonces, cuando yo veo a la gente jugando, que un día sí, que un día no, que estoy con la depre, que me pasó, que es que no tengo plata, que es que... ¿Y quién dijo que esto era fácil? ¿Quién dijo que esto era... El que te haya dicho que la vida cristiana es fácil, que te devuelva la ofrenda. Pero Dios está probando tu corazón, tu fidelidad, si eres capaz de resistir, porque el día que Dios te nombre, el día que Dios te quiera sacar a la luz, será grande y poderoso tu ministerio. Un día Dios te hará llamar. Un día. Pero si eres fiel. Pero si no eres fiel, nunca pasará. Nunca. Tienes que aprender a ser fiel. Han pasado, porque uno no puede hablar de lo que no vive. Han pasado 25 años tal vez. Si yo he dejado de ir a la iglesia 2 veces o 3 veces en 25 años, yo creo que ha sido lo máximo. Nunca, jamás. Yo lo entendí, muchachos. En las buenas, enfermo. ¿Ustedes se acuerdan? Hace unos meses atrás, el dolor en las piernas era tan intenso
pero aquí frente al cañón, Dios ya me sanó, eso ya, Dios me ha sanado como de 100 enfermedades, pero una aflicción muy fuerte. Y yo podría colocar a alguno de mis pastores que están acá, yo creo, y decir, no, es que Señor, estoy enfermo y vivo lejos, y además hay gente que puede hacerlo hasta mejor. Pero es que Dios me llamó a mí, yo tengo que darle cuentas a Él, en las buenas y en las malas. Si tú tienes un corazón que un día está arriba y otro día está abajo, y eres un ascensor espiritual, esto no es para ti. Tú tienes que ser fiel. Escúchame los que me están viendo a la distancia, tienes que ser fiel porque un día el Rey te llamará. Un día. ¿Qué se iba a imaginar José? Otro día más de cárcel, otro día más. No había ni siquiera una esperanza de salir de ahí. Y ese día de la cárcel al poder, en un solo día. Que Dios nos dé un corazón fiel. Como decía mi pastor, sea abnegado. ¿Qué es eso? Sé fiel. Ahí, estése ahí. Que el día que Dios lo quiera promocionar pasa por encima del que sea. Pero mantente fiel. Wow. Por lo menos congrégate. Un pasito a la vez, congrégate, que no sea opcional, congrégate. Enséñale a tus hijos a congregarse, porque si tú no te congregas, ellos menos. Si tú no tienes pasión por esto, ellos menos, porque ellos aprenden de lo que ven. Entonces ni tú ni ellos. Mi Señor, danos un corazón fiel. Ustedes saben cómo ora el pastor Enrique, ¿no? ¿Y sabe qué me decía en su oración? Bueno, nos decía, gritaba, ustedes saben que él gritaba, ¿no? Y decía, dales fidelidad, que el diablo no los vaya a engañar. Que el diablo no se va a salir con la suya, decía el pastor. Y él gritaba y decía, Señor, estos muchachos que sean fieles, 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 que les des ese corazón. Y yo creo que de tanto orar, algo hizo el Señor con algunos. Y esta mañana es contigo, que Dios te dé un corazón fiel si es que no lo tienes. Que los que nos están viendo sean fieles y abnegados en las buenas y en las malas, porque Dios tiene que probar tu temperamento. Dios tiene que saber de qué estás hecho. Y un día Él te llamará. Un día el Rey te llamará. Y ese día solamente es solo para promocionarte. En lo que sea, sé fiel. Di conmigo, Señor, dame un corazón fiel, 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 en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar al Señor un fuerte